la saga de Harry Potter. Obras que no son objeto de protección, ¿ve? ¿Ya? Vemos que también el derecho de autor en la ley establece que los autores ya pueden promover, en este caso, contratar a un abogado, un representante jurídico, para que a través de la ley exija lo que es el respeto de sus derechos, cuando estos derechos no han sido canalizados o respetados o solicitado su autorización a través de los medios establecidos por la ley. O sea, los autores pueden contratar a su representante o pedir el apoyo de las autoridades para que a través de la vía judicial se pueda demandar por daños y perjuicios y el respeto de sus derechos cuando se ha infringido un derecho de autor, ¿ya? Eso se puede resolver en la vía civil, en la vía penal, porque también esto constituye delito, ¿ya? Lo que es la reproducción ilícita sin autorización del autor, lo que es el ejercicio no autorizado del autor, ¿ya? Eso también se puede demandar en la vía judicial por daños y perjuicios, ¿ya? Y se puede retirar del mercado todas las ediciones o publicaciones sin autorización. Pero también tenemos que hay obras que no son objeto de protección. O sea, que los que la elaboran, que los que la crean, no pueden demandar, no pueden pedir una remuneración económica por la creación de esas obras. Ya no se protegen como derecho de autor lo que son las ideas. Hablamos de las ideas porque mientras no se concretiza en un soporte material, ¿ya? No se protegen las fórmulas, lo que son las fórmulas matemáticas porque son de uso general, ¿ya? En cuanto a las fórmulas químicas, por ejemplo, los compuestos de la tabla periódica ya fueron creados por alguien y los cosméticos, las empresas de medicamentos las utilizan para elaborar, digamos, un producto terminado y lo que nosotros consumimos es el producto terminado. Entonces, la fórmula como tal, las soluciones, los conceptos, los métodos, los conceptos matemáticos, los sistemas, principios, descubrimientos, procesos o invenciones de cualquier tipo, de forma general, lo que se necesita para la elaboración de una obra, en este caso, no son objeto de protección mientras no se concretice, no sé, en un soporte material, ya en este caso, simple rasgo de una pintura, si no está completa esa pintura, si no tiene una representación, si no implica una creación, una obra original, no se protege, ¿ya? El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en una obra o una fórmula química mientras no se lleva a cabo, no se elabora el producto terminado, no se protege. Ustedes ven, por ejemplo, en los medicamentos, ahí vienen indicada la cantidad del componente químico del medicamento, ¿ya? De cada ello. No son objeto de protección las leyes que son para beneficio de todos, ya que las crean las autoridades y ellos mismos las aprueban y las aplican y es para beneficio de la sociedad. Las disposiciones gubernativas, lo que son los comunicados, los dictámenes o valoraciones que el gobierno ya presenta, no son protegidos como derecho de autor. Los proyectos de ley, las actas, los acuerdos, las deliberaciones, los dictámenes, porque es parte de la actuación de las autoridades y los órganos públicos, en este caso
tampoco se protege. Las traducciones oficiales de los textos, en este caso, cuando usted hace una publicación de un compendio de ley o de la ley, eso tampoco se protege. Las sentencias que emiten las autoridades o los tribunales pueden ser reproducidas por cualquier medio, pero tampoco se protegen como esto, ¿ya? La ley establece periodos de protección para ello y dice que se protege el derecho de autor toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declarado su fallecimiento. Ahí hablábamos de que, por ejemplo, un ejemplo vivo, la obra de Rubén Darío. Las obras de Rubén Darío tienen más de 100 años, ya son una obra del dominio público. O sea, después del paso del tiempo de toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, ¿ya? Eso implica que durante todo ese tiempo tuvieron que pagar, remunerar económicamente al autor y a la familia por los derechos patrimoniales de todas las obras de Rubén Darío, ¿ya? Pero pasado esos 70 años que establece la ley, esas obras de Rubén Darío pasaron a ser del dominio público. Eso no significa que se infringen derechos morales, ¿ya? Se deben de respetar esos derechos morales, igual a editoriales que hacen publicaciones de la obra de Rubén Darío, de los poemarios. Ellos tienen que entregar una copia al Instituto de Cultura para validar efectivamente que sí están protegiendo los derechos morales de nuestro ilustre poeta Rubén Darío. Cuando hablamos de las obras seudónimas o anónimas y colectivas, aquí también durarán los derechos patrimoniales los 70 años desde su divulgación. Ese es otro detalle. O sea, mientras esa obra anónima, seudónima o colectiva esté guardada allí por el autor, ¿ya? Y no la haga pública, y eso significa, dura los 70, toda la vida del autor y los 70 años, pero esos 70 años se comenzarán a computar después de su divulgación. O sea, mientras no sea divulgada, no puede demandar protección jurídica, ¿ya? Aclaro, mientras no sea divulgada, es protegida como una obra anónima y como un autor anónimo, ¿ya? Pero para demandar protección jurídica, tienen que pasar después de que ha sido divulgada los 70 años, a menos que antes de que se cumplan ese plazo, fuere conocida por el autor, ¿ya? En tal caso se aplicará lo previsto en el artículo anterior, ¿ya? En el caso de una obra, o sea, estamos hablando de que no podemos alegar aquí que es del dominio público, ¿ya? El derecho que habla de la transmisión de los derechos patrimoniales. En el caso de una obra colectiva, o sea, estamos hablando que es realizada por un grupo de personas. El plazo de duración previsto en la presente ley, eso se comienza a computar, ¿ya? A partir de la muerte del último autor sobreviviente de la obra, en colaboración, de que participó, ¿ya? En este caso, la ley establece que esos plazos se comienzan a contar a partir del día 1 de enero del año siguiente, donde fue declarado muerto el autor, esos 70 años, o de ser declarado, en este caso, ausente en base a las leyes civiles, ¿ya? Esto tiene que ver para la divulgación, publicación o terminación de obra, ¿ya? Los titulares originales o hereditarios
de los derechos establecidos en la ley y las creaciones y las cesiones en exclusividad, se pueden instar, que es lo que yo les decía, que en el caso de violación de derechos, el cese de la actividad ilícita, exigir una indemnización de los daños morales y patrimoniales causados por los infractores al autor. Se pueden pedir medidas de protección provisional, medidas precautorias en la vía judicial para proteger los derechos a la hora de una infracción de derechos, y se puede demandar en ambos casos por daños morales, aún no probada la existencia del perjuicio económico, ¿ya? Y eso tiene que ver en base a las circunstancias de violación, gravedad y la lesión que le causen al autor por la publicación de su obra sin su autorización, ¿ya? Es importante la propiedad de los productos, la propiedad de los productos del trabajo y la industria, lo que eso se rige por las leyes relativas a la propiedad común, porque hablamos que lo que son derechos de autor se consideran obras intangibles y se protegen por la ley de derechos de autor y derechos conexos. Si hablamos que es producto del trabajo de la industria, que no es una creación del intelecto, ¿ya? Que es propiedad común, por ejemplo, el hecho de comprarse una casa, un vehículo, producto de una obra, eso se considera lo que es la casa, la obra. La casa, el carro, se regula por la propiedad común, a excepción de los casos que están establecidos en la ley especial. Por ejemplo, lo que tiene que ver una fórmula, lo que es propiedad industrial, ¿ya? Los signos distintivos, los emblemas, las señales de publicidad comercial, los rótulos comerciales, ¿ya? Eso se protege como propiedad industrial y eso se protege con las leyes especiales, no con las leyes comunes, ¿ya? El actuar de la empresa como tal, la actividad del negocio, el giro económico, las exigencias que la ley establece de la empresa para la creación, el cumplimiento tributario, todo eso se protege por el derecho común, ¿ya? Todo autor, artista, productor, fonográfico, inventor goza de la protección, de la propiedad de su obra, de la prestación del fonograma o de la invención del tiempo que determine la legislación especial o el código, ¿ya? Y muchas gracias, esto ha sido todo por el momento.